Había estado conduciendo por horas en una carretera rural cerca de la puesta de sol, cuando de repente mi auto se averió. Mi teléfono no tenía señal y yo estaba lejos de cualquier pueblo. Mi auto había comenzado a fallar por la carretera y luego, finalmente, se apagó por completo. Ahora estaba a un lado de la carretera, en medio de la nada. Intenté arrancar el motor unas cuantas veces, pero nada sucedió. A estas alturas, estaba realmente cansado y frustrado. Salí y levanté el capó, pero no soy muy buen mecánico, así que no sabía realmente qué buscar. Un poco de humo salía del motor, pero eso era todo. No tenía idea de qué pasaba. Pensé en simplemente caminar hasta el pueblo más cercano, pero no tenía idea de lo lejos que estaba. Un poco antes, en la carretera, había pasado por un camino pequeño que llevaba a una entrada de vehículos a unos kilómetros atrás. Esperaba que hubiera una casa o algún tipo de ayuda por esa entrada. Tomé una linterna del maletero y comencé a caminar. La luz del sol poniente se desvaneció rápidamente. Finalmente llegué a la entrada, y al llegar, descubrí una pequeña casa vieja. Apenas se veía, escondida detrás de un montón de árboles. La casa parecía descuidada, con pintura descascarada y ventanas rotas. El jardín también estaba descuidado, y todo el lugar tenía un aspecto abandonado. Era escéptico de la casa y no estaba seguro si alguien vivía ahí. De todos modos, decidí ir. Cuando toqué a la puerta, no hubo respuesta al principio, así que toqué de nuevo y esperé. La puerta estaba abierta unos centímetros, así que la empujé y di unos pasos cautelosos hacia adentro para ver si había alguien alrededor. El interior estaba oscuro y olía a humedad. La única luz que entraba era de una vieja lámpara parpadeante que estaba sobre una mesa. Estaba pensando que esto era realmente extraño, pero necesitaba ayuda desesperadamente, y solo esperaba que alguien viviera ahí. Escuché un ruido que venía de la parte trasera de la casa. Sonaban como pasos. Estaba nervioso, pero llamé, «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Mi auto se averió, y solo quería saber si me podían ayudar. No hubo respuesta. Quienquiera que estuviera caminando había parado, y decidí irme debido a la incomodidad de la situación y el hecho de que estaba invadiendo un poco. No lo escuché, pero de alguna manera, la puerta se cerró detrás de mí. Cuando me di la vuelta para irme, intenté tirar del pomo, pero estaba cerrado. Empecé a entrar en pánico. Noté una pequeña ventana cerca del techo, pero estaba demasiado alta para alcanzarla. Busqué algo para romper la puerta, pero no vi nada útil cerca de mí. No quería aventurarme más en la oscuridad de la casa. Mientras buscaba otra forma de salir, escuché una voz que venía de detrás de mí. Era un susurro bajo y áspero que dijo, «¿Qué estás haciendo aquí?» Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y sentí que iba a desmayarme. Seguí intentando abrir la puerta, con la esperanza de que se abriera, pero seguía cerrada. No pude averiguar cómo desbloquearla. Era como si estuviera cerrada desde el otro lado. De repente, volví a escuchar los pasos, pero esta vez estaban justo detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, y esta vez vi una figura de pie en las sombras. Era difícil distinguir detalles, pero parecía una persona. La figura se acercó, y pude ver que era un hombre. Sin embargo, su rostro estaba oculto por una capucha. Di un paso atrás, pero él no pareció tener prisa. Simplemente se quedó mirándome, y el silencio era ensordecedor. Traté de razonar con él de nuevo, diciendo, «Lo siento, solo necesitaba ayuda con mi auto». Una vez más, no hubo respuesta del hombre, y él seguía ahí parado. Me di cuenta de que tenía que hacer algo antes de que se acercara más. Agarrando un pesado jarrón de la mesa pequeña,
se lo tiré a la figura, con la esperanza de distraerlo. El jarrón se rompió en pedazos, y la figura vaciló por un momento antes de volver a acercarse a mí. En un ataque de adrenalina, logré abrir la puerta de alguna manera. Salí corriendo hacia afuera, atravesando el jardín descuidado y sin detenerme hasta llegar a la carretera. Mi auto todavía estaba allí, pero se estaba oscureciendo y me sentía completamente solo. Volví a donde el auto se había averiado, esperando poder hacer señas a algún coche que pasara. Me senté en mi auto con las puertas cerradas durante casi 3 horas, esperando que un auto pasara por esa solitaria carretera rural. Afortunadamente, el hombre de la casa no me siguió hasta mi auto. Cuando finalmente vi los faros de otro auto que venía por la carretera, salí con la linterna y les hice señas para que pararan. El conductor era un hombre amable que se ofreció a llevarme al siguiente pueblo. Me dejó sin incidentes y finalmente pude llamar a una grúa y poner fin a mi horrible noche. Me di cuenta de que la cabaña parecía sospechosa, y no era una buena idea entrar sin permiso. Pero estaba en pánico por mi auto averiado y estaba tratando de conseguir ayuda antes de que oscureciera. Espero nunca tener que volver a pasar por algo así. Una noche, cuando yo era más joven, mi madre y yo tuvimos una situación aterradora que involucraba un auto averiado. Solo estábamos mi mamá, Kate, y yo en casa esa noche, ya que mi papá estaba trabajando hasta tarde. Era una noche ventosa de otoño, y recuerdo haber ayudado a Kate a preparar una cena tardía, justo alrededor de la puesta de sol. Estábamos en medio del proceso de cocinar, cortando un montón de verduras, cuando sonó el timbre de la puerta. Seguí a Kate mientras iba a ver quién estaba ahí. Al llegar a la puerta, había un hombre parado justo afuera. Me quedé detrás de la puerta mientras Kate la abría ligeramente para preguntarle al hombre qué pasaba. Escuché la breve conversación mientras el hombre explicaba que tenía un auto averiado y se preguntaba si Kate podía ayudarlo brindándole cables de arranque. Kate me instruyó a que me quedara adentro mientras se ponía el abrigo y salía para intentar ayudar al hombre. Ella sí tenía cables de arranque, y miré desde la ventana como Kate daba la vuelta a su auto para que quedara frente al auto del hombre. Les tomó un poco de tiempo poner todo en su lugar, pero finalmente lograron conectar los cables y el auto del extraño arrancó. El auto pareció arrancar, y después de una breve conversación, el hombre le agradeció a Kate y se fue. A estas alturas, ya estaba empezando a oscurecer. Kate volvió a entrar, y rápidamente reanudamos la preparación de la cena. Esperábamos tenerla lista para cuando mi papá llegara a casa. No estoy seguro de cuánto tiempo había pasado, supongo que alrededor de media hora después, pero el timbre de la puerta volvió a sonar. Kate estaba visiblemente frustrada por el segundo toque del timbre, y fue a ver quién estaba ahí. Como la cena estaba en camino y todo ya estaba cocinando, me quedé en la cocina para mantenerlo en marcha. Mientras estaba mezclando la olla de comida en la estufa, escuché la puerta corrediza de vidrio justo a mi izquierda hacer ruido, como si alguien intentara abrirla. Sin embargo, la puerta estaba cerrada. Dejé la cuchara que estaba usando y di un par de pasos hacia la izquierda para ver qué había hecho ese ruido. Al acercarme a la puerta corrediza para mirar, no pude distinguir nada al principio debido a la oscuridad del patio trasero, pero luego vi la cara de un hombre emergiendo, y la presionó contra el vidrio de la puerta. Aterrorizado por el susto que me había llevado, retrocedí y grité. Parecía ser el mismo hombre de hace un rato, a quien Kate había ayudado a arrancar su auto. No estaba 100% seguro de que fuera el mismo tipo, porque solo lo había visto desde lejos a través de la ventana de la entrada, pero llevaba la misma chaqueta azul que el hombre de antes. Kate me escuchó gritar y regresó corriendo a la cocina. Inmediatamente vio al hombre afuera de la puerta corrediza, que ahora estaba intentando abrirla violentamente.
La policía y mi papá fueron llamados inmediatamente. Mi papá regresó a casa del trabajo tan pronto como se enteró. Nos fuimos a otra habitación y esperamos, pero el hombre ya se había ido para cuando alguien llegó. La preparación de la cena se convirtió en un pensamiento secundario en ese momento. Terminamos teniendo que pedir pizza mientras Kate le explicaba a mi papá y a la policía lo que había pasado esa noche. Nunca más se volvió a ver al hombre después de eso, pero nunca olvidaré la sensación que tuve cuando vi la cara del hombre. Volvía a casa después de un largo día cuando mi auto comenzó a fallar. Había estado fallando durante un rato, y luego, sin ninguna advertencia, simplemente se apagó. El motor se había muerto y no importaba cuánto lo intentara, no arrancaba de nuevo. Estaba atascado en un tramo desolado de la carretera sin cobertura de teléfono móvil. Era tarde, tal vez alrededor de las 11 de la noche, y la única luz provenía de la luna y el ocasional vehículo que pasaba. Aparte de eso, estaba bastante oscuro afuera. Salí y traté de hacer señas a alguien, pero los autos que pasaron ni siquiera disminuyeron la velocidad por mí. Después de un par de intentos fallidos de hacer señas a un auto, decidí que mi mejor opción era intentar hacer dedo hasta el pueblo más cercano. Estaba a unas 20 kilómetros de distancia, y pensé que alguien estaría dispuesto a ayudarme. Comencé a caminar, y después de un rato, un auto finalmente se detuvo a mi lado. Era un sedán viejo destartalado, y el conductor era un hombre de mediana edad con una barba descuidada. Dudé, pero estaba desesperado, así que le expliqué mi situación y le pregunté si podía darme un aventón hasta el pueblo. Dijo que se dirigía hacia allá y que podía ir con él. Me subí y comenzamos a conducir. Al principio, empezamos a conversar y a tener una conversación amistosa. El hombre me preguntó por mi auto y le conté lo que había pasado. Habló sobre los problemas de su propio auto y cómo conocía a un buen mecánico en el pueblo. Parecía normal, pero algo en él me hizo sentir incómodo por alguna razón. Tal vez fue la forma en que seguía mirándome en el espejo retrovisor o el hecho de que no parecía conducir por la ruta más directa. Mientras conducíamos, la conversación cambió a temas más personales. Me preguntó por mi familia, mis planes, y luego empezó a hacerme preguntas más incisivas sobre a dónde iba y por qué estaba solo. Respondí lo más vagamente que pude, y él parecía estar presionando para obtener más información. Luego, aproximadamente a mitad de camino del viaje, el hombre giró de repente hacia un camino más pequeño. Estaba oscuro y no había luces de calle en absoluto. Le pregunté a dónde íbamos, y él dijo que estaba tomando un atajo. Por supuesto, eso me dio una mala sensación. Este camino era desigual y sinuoso a través del bosque. Estaba empezando a ponerme realmente ansioso, y le dije que apreciaba su oferta, pero que tal vez debería bajarme y caminar si íbamos a desviarnos de la carretera principal. Se rió y dijo que no me preocupara. Empecé a pensar en mis opciones, dándome cuenta de que quizás tendría que saltar si las cosas empeoraban. Finalmente, el hombre se detuvo y dijo que necesitaba revisar algo debajo del capó. Me quedé en el auto, pero estaba listo para salir corriendo si necesitaba hacerlo. Salió y levantó el capó. Lo observé a través de la ventana. Estaba trasteando, pero sus movimientos parecían extrañamente tranquilos. Empecé a entrar en pánico y decidí que simplemente iba a salir corriendo. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el hombre volvió a entrar al auto. Dijo que solo era un problema menor y que podíamos seguir conduciendo. Simplemente asentí, tratando de mantener la calma. Conducimos un poco más hasta que finalmente llegamos al pueblo. Le agradecí y salí lo más rápido que pude. Sin dudarlo,
Me dirigí directamente a la gasolinera más cercana donde pude llamar a una grúa para mi auto. Lo hice, y luego, mientras esperaba ayuda, seguía mirando a mi alrededor, todavía sintiéndome incómodo. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba muy mal con ese viaje. Cuando llegó la grúa y le expliqué lo que había pasado, el conductor pareció preocupado. Dijo que había oído hablar de historias similares antes, donde la gente era llevada al bosque y luego robada o algo peor. Llevé mi auto a la cochera y pasé la noche en un motel cercano. No dormí mucho esa noche y toda la experiencia me resultó muy extraña. Tal vez estaba exagerando porque nunca había estado en una situación así antes. Pero seguía pensando en esa noche y en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Tal vez solo era un tipo raro con mala suerte, o tal vez tenía algo más siniestro planeado. De cualquier manera, si alguna vez me vuelve a pasar algo así, planeo ser más cauteloso con toda la situación. Una tarde, justo antes del anochecer, volvía a casa del trabajo por un tramo tranquilo de carretera rural. Mi auto estaba en buen estado, pero la carretera por la que iba estaba muy mal iluminada y no la recorría mucha gente. Fue entonces cuando noté las luces de un auto que estaba detenido a un lado de la carretera. Al acercarme, vi que el auto tenía las luces de emergencia parpadeando. Por la apariencia, parecía que había estado ahí un rato, así que me detuve para asegurarme de que todo estaba bien y para ver si necesitaban ayuda. Un hombre estaba parado junto al auto, caminando de un lado a otro. Al bajar la ventanilla, se acercó a mí. Su ropa estaba un poco desaliñada y parecía que no había dormido en un tiempo. Dijo algo como, «Oye, gracias por detenerte. Mi auto simplemente se murió y no tengo teléfono. ¿Puedes ayudarme?». Acepté echar un vistazo y ambos nos acercamos a su auto. El capó ya estaba abierto, pero el motor estaba frío. No era mecánico, pero pude revisar lo básico. No había problemas visibles con el motor o el aceite. El hombre parecía ansioso, mirando alrededor de los bosques que bordeaban la carretera, que se estaban oscureciendo. Le dije que podía llamar a una grúa, y extendí la mano para coger mi teléfono, pero me dijo que no me molestara, que ya había llamado a una y que estaba en camino. Le dije al hombre que podía hacerle compañía y le hice algunas preguntas para romper el hielo, como si vivía cerca o si era de la zona. Lo único que realmente me dijo fue que no vivía muy lejos. No estaba realmente de humor para charlar, y no le culpé, ya que parecía estar teniendo un mal día con todo el problema del auto. Me di la vuelta para ir a mi auto para coger una linterna, toallitas húmedas y el rollo de papel toalla que siempre llevo en mi auto. Pensé que, mientras esperaba con el hombre y él no estaba de humor para conversar, podía ir adelante y limpiar mi parabrisas. Cogí los artículos del maletero de mi auto y di la vuelta para ir a la parte delantera, descubriendo que el hombre se había ido. Fui hasta su auto para ver si había decidido echarse una siesta adentro o algo así, pero no estaba por ninguna parte. No podía creerlo. Simplemente había desaparecido. Iluminé la zona a un lado de la carretera y los bosques cercanos con mi linterna, pero no vi nada. Ni rastro del hombre que acababa de estar ahí. Volví a mi auto, inquieto por lo que acababa de pasar. El auto seguía estacionado a un lado de la carretera, vacío y abandonado. Llamé al servicio de grúa, contándoles la situación, y me aseguraron que enviarían a alguien lo antes posible. Mientras conducía a casa, no podía sacudirme la sensación de incomodidad. No tenía sentido por qué dejaría su auto así, especialmente cuando estaba a punto de ser reparado. Unos días después, escuché en las noticias locales un informe sobre una persona desaparecida, un hombre que coincidía con la descripción del que había estado tratando de ayudar. Las autoridades registraron la zona,
pero no encontraron ningún rastro de él. El auto del hombre había sido encontrado todavía abandonado a un lado de la carretera, pero sin ninguna señal de las pertenencias del hombre o alguna pista sobre dónde podría haber ido. Hasta el día de hoy, me pregunto qué pasó esa noche. Debió de haberse metido en el bosque por alguna razón y haberse perdido, o tal vez le pasó algo más. No tengo idea. Fue, con mucho, el encuentro más extraño que he tenido en mi vida. Conducía a casa tarde una noche, tomando las rutas secundarias para evitar el tráfico de la autopista. La carretera era estrecha y estaba bordeada de espesos árboles, solo un camino tranquilo y solitario en el medio del bosque. Eran alrededor de la medianoche cuando sentí un golpe repentino. Mi camioneta se desvió un poco antes de que lograra detenerme. Salí y vi que uno de los neumáticos traseros estaba completamente pinchado. Afortunadamente, tenía una llanta de repuesto en la parte de atrás, así que solo tenía que cambiar la llanta y podría volver a la carretera. Mientras trabajaba, empecé a escuchar un sonido que venía del bosque. Era un golpe constante y rítmico, como si alguien estuviera golpeando un tambor. Al principio, intenté ignorarlo, concentrándome en la tarea de cambiar la llanta, pero el golpe continuó y parecía volverse más fuerte. Ya no eran solo golpes, también escuché susurros tenues que apenas podía distinguir. Me puse de pie y miré a mi alrededor, pero no pude ver nada en la oscuridad más allá del alcance de las luces de mi camioneta. El sonido de los susurros y los golpes era muy inquietante. Terminé de cambiar la llanta lo más rápido que pude para poder volver a la carretera. Justo cuando iba a bajar la camioneta de nuevo al suelo, escuché un nuevo sonido. Era un gruñido bajo que venía del borde del bosque, diferente a cualquier sonido de animal que había oído antes. Mi corazón comenzó a acelerarse. Miré a mi alrededor, tratando de ver algo que se moviera en la oscuridad, pero no vi nada. El gruñido volvió, más cerca esta vez, y se acompañó de una serie de chasquidos agudos, como ramas rompiéndose. Me apresuré a terminar, y mis manos temblaban. El gruñido y los chasquidos parecían acercarse. Ahora estaba aterrorizado y no quería quedarme ahí más tiempo. Mientras guardaba mis herramientas y me preparaba para volver a subir a la camioneta, el gruñido se detuvo bruscamente, y lo reemplazó un silencio ensordecedor. Los susurros también habían cesado. Justo cuando iba a subir a la camioneta, vi algo de reojo. Lo único que pude distinguir fue una sombra moviéndose entre los árboles. Fue rápido y pareció pasar de un árbol a otro. Traté de ver qué era, pero la oscuridad lo hacía imposible. Salté a la camioneta, cerré de golpe la puerta y arranqué el motor. Mis manos temblaban mientras ponía la camioneta en marcha y salí disparado, tratando de alejarme de lo que fuera que estuviera ahí atrás. Pude llegar a casa, pero todavía pienso en eso y me pregunto exactamente qué pasó y qué eran esos ruidos.